de posición geográfica. Topografía viene de las palabras griegas topos, que significa suelo, y grafos, que significa dibujo. Es decir, la topografía es el dibujo del suelo, básicamente. Esta ciencia topográfica está apoyada en otras dos ciencias muy importantes. Es decir, topografía no es una ciencia pura, sino es una ciencia complementaria de aplicación, que está apoyada en dos ciencias. La primera es geometrón, geo, tierra, metrón, medida, geometría, la medida de la tierra. Y la otra ciencia es trígonos, metrón, trígonos, triángulos, metrón, medida, trigonometría, la medida de los triángulos. Entonces, básicamente, para aprender topografía necesitamos dos ciencias básicas, que son la geometría y la trigonometría. Durante este semestre, decíamos, vamos a llevar, he dividido en dos partes. La primera parte es la planimetría. Vamos a redefinir la topografía, que decía que era el dibujo del suelo, ¿verdad? Topografía. Pues nosotros vamos a decir que es la ubicación de puntos en el espacio, determinada esta ubicación en coordenadas. Tenemos el norte, aquí tenemos el este. Entonces, un punto cualquiera que esté ubicado acá va a tener dos coordenadas, ¿verdad? En este caso, una coordenada norte y una coordenada este. Exactamente igual como ustedes ya conocían en las coordenadas cartesianas. Un punto está ubicado en el espacio en dos coordenadas, X, Y. En este caso sería Y y X. O en algunos libros van a encontrar igual este norte, ¿sí? X, Y. ¿Sí? Lo mismo. Adicionalmente a esto, yo puedo trazar una línea recta acá, la cual se va a llamar distancia horizontal. Y puedo trazar acá un ángulo que parte desde el norte, y a este ángulo vamos a llamarle ángulo horizontal. Entonces el punto P también puede tener las coordenadas distancia horizontal y ángulo horizontal. ¿Está bien? Vamos a trabajar en planimetría durante los primeros 2 meses del semestre, y los restantes 2 vamos a entrar a la parte de altimetría. En altimetría ya tenemos el trabajo con 3 coordenadas. Norte, este y elevación. Aumentamos la elevación. Entonces podemos nosotros dibujar
Ahí tenemos nuestro punto P, que en este caso ya el punto P va a tener tres coordenadas, norte, este, y aquí voy a poner cota, no voy a poner la elevación, ¿ya? O sea, la cota es la elevación, pero medida en metros sobre el nivel del mar, es decir, llega una cota definida, por ejemplo, Cochabamba tiene una cota de 2.500 promedio. Entonces, la mayoría de los proyectos, la mayoría, no todos, la mayoría trabajan con cota, no trabajan con elevación, ¿ya? Vamos a dibujar acá esa distancia que habíamos dibujado hace rato aquí abajito, ¿sí? A la cual habíamos llamado distancia horizontal, y aquí habíamos llamado a esto de acá ángulo horizontal. Entonces, de la misma manera, tenemos acá el punto P, como teníamos definido, con distancia horizontal, ángulo horizontal, y aquí se aumenta la cota, ¿verdad? Vamos a aumentar aquí una distancia que vaya al punto. Esta ya viene a ser, ¿sí?, una distancia inclinada, ¿sí? Y esto de acá viene a ser un ángulo vertical, ¿sí? Una distancia inclinada y un ángulo vertical. Entonces, basado en eso, tenemos que el punto P puede estar ubicado también por un ángulo horizontal, un ángulo vertical y una distancia inclinada. ¿Está bien? Entonces, fíjense, se ha complicado un poquitito el tema de la ubicación de los puntos en el espacio basada en la altimetría. En planimetría teníamos solamente la proyección en el plano horizontal, norte-este, pero al aumentarse la elevación, pues ya la forma de ubicar el punto en el espacio también se complica un poquitito más. ¿Ya? Bueno, esa es la definición de topografía, básicamente, lo que vamos a hacer nosotros durante este semestre. Vamos a ubicar puntos en el espacio y con esos puntos en el espacio vamos a hacer gráficas, ¿verdad? O sea, vamos a definir calles, avenidas, proyectos de vías, canales, todo basado en las coordenadas y puntos en el espacio. Recordamos a los estudiantes de que la metodología de enseñanza es la exposición dialogada, es decir, pueden ustedes interrumpirme en cualquier momento para hacer cualquier consulta, por favor, eso no molesta al profesor. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre topografía y geodesia? Es muy importante hacer notar esta diferencia porque nuestra materia se llama métodos geodésicos. Bueno, el que le ha puesto ese nombre, lógicamente, no sabía nada de topografía. Cuando se adecue nuevamente el pensum, que cualquier rato se lo va a hacer, tenemos que ver de nombrar nuevamente nuestra materia y ponerle el nombre correcto, ¿no? Que es topografía. Porque sí hay diferencia, ¿no? A ver, ¿cuál es la diferencia entre topografía y geodesia? Vamos a dibujar primero un círculo, ¿verdad? Y vamos a tomar un pequeño delta de superficie, lo más chiquitito que se pueda en relación al planeta, es el radio del planeta, y este pedacito de acá es el delta de superficie. Vamos a dibujar acá el delta de superficie un poquito más grande, ahí digamos, está medio tan bonito, tal vez, creo que tampoco está. Dibujar a pulso en la pantallita no es tan fácil, creo que hay un poquito. Ahí tenemos el radio, ahí tenemos el radio.
Y aquí tenemos un delta de superficie que tiene un lado aproximadamente de 20 kilómetros. Lo interesante de esto es que si yo jalo una cuerda subtendida acá, ¿sí? Tengo, vamos a poner con color rojo, una diferencia entre la curvatura terrestre y la cuerda subtendida en 20 kilómetros de longitud de apenas 1 centímetro. Entonces, para topografía, ¿verdad? Asumimos que la Tierra es totalmente plana. No tenemos ningún problema en definir que en el trabajo topográfico que hacemos, y además cuando hacemos un levantamiento topográfico con teodolito o hacemos un replanteo topográfico con nivel de ingeniero, ¿verdad? Cuando instalamos el instrumento acá, ponemos acá, ¿sí? Y hacemos las lecturas correspondientes, la máxima distancia que yo tengo acá para hacer replanteos está entre 50 y 100 metros. O sea, el trabajo topográfico es en un área bastante pequeñita, ¿verdad? Entonces, la Tierra, si en 20 kilómetros tengo un error de 1 centímetro con la curvatura terrestre, en un trabajo que haga de 50 a 100 metros, pues es absolutamente despreciable el error que pueda tener por curvatura terrestre. Bueno, acá hago un pequeño paréntesis para invitar a todos mis estudiantes a que hagan sus investigaciones, que las vamos a presentar los días jueves por un puntaje de 10 puntos que se va a sumar a su nota de examen. Si alguien saca un examen de 40 puntos, ¿verdad? Directamente esos 10 puntos van a ir a sumar al examen y ese examen de 40 se convierte en un examen de 51 que ya está aprobado, ¿verdad? Entonces sí ayuda bastante el tema de las exposiciones. Me preguntaba un estudiante igual si vamos a ir a campo, ¿verdad? El día que nos toca horario de campo. Como les explicaba la clase anterior, los campos son voluntarios. Vamos a esperar todavía un mes por lo menos a que podamos avanzar en los capítulos y sepamos algo de topografía. El campo docente lamentablemente no se puede hacer en el horario de campo docente. En ese horario vamos a hacer videos, vamos a aclarar dudas de todo lo que se está avanzando en cada capítulo y van a hacer ustedes la presentación de sus exposiciones, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque campo docente hacemos cuando se presenta un proyecto. Por ejemplo, hace un par de semestres o antes de que comience en realidad la pandemia, el último campo docente que hicimos fueron las visitas al proyecto del tren metropolitano. Les mandamos una carta para que nos autoricen ir al tren metropolitano y comenzamos a ir a ver sus trabajos de replanteo, de hormigonados, de colocación de los rieles, zapatas, todo lo que han hecho en sus estaciones, ¿verdad? Entonces, no podíamos visitar en el horario de clases. Yo les mandaba una carta y la encargada, la licenciada Valeria, me escribía y me decía, pueden ir el día martes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, 8 de la mañana estábamos todos allá y nos quedábamos viendo el trabajo hasta las 2 de la tarde. ¿Está bien? Entonces, es voluntario el trabajo de campo, no es obligatorio, como les decía, y además no tiene calificación. Yo no puedo calificar al que vaya voluntariamente, ¿verdad? O sea, es un tema voluntario para aprender y mejorar el conocimiento topográfico. Entonces, esperemos un mesecito hasta que ustedes tengan un conocimiento topográfico muy claro, por lo menos algo claro, y de ahí vamos a comenzar a ver trabajos topográficos. Se les va a avisar dónde vamos a ir y ustedes se van a registrar con su auxiliar y directamente nos encontramos ya en el proyecto, ¿verdad? Para poder aprender un poquitito más de la topografía. ¿Ya? Eso como aclaración. Si quedan algunas dudas, me pueden preguntar cualquier cosa también en cualquier momento. Bueno, volviendo a nuestra exposición, decíamos, esa es la figura. ¿Por qué les decía esto en este momento? Porque esto pueden Auxiliar, ustedes una consulta ahí implementarlo. que, disculpe, Sí, adelante, Marco. eh, los campos con el auxiliar, ¿tiene puntaje Inker?
Eso hemos explicado el primer día de clases. Ya expliqué la semana pasada la calificación. Está bien, gracias. Lo voy a revisar, tengo apuntado entonces. Gracias. A ver, me escribe un estudiante, dice que ese si las notas de campo y proyecto se repetirán para los estudiantes repitentes. El campo sí se repite. Los que han hecho campo con docente, con su auxiliar, no tienen que repetir campo, sería muy pesado. Pero el gabinete sí tienen que prepararlo, sí tienen que hacer, porque el gabinete es un entrenamiento para el examen. Entonces, gabinetes sí tienen que presentar. Campo se convalida para que no vayan de nuevo, porque es un trabajo pesadito el de campo, ¿verdad? Aunque voy a hablar con el auxiliar, porque el semestre pasado no hemos hecho campo prácticamente, ¿verdad? Todo ha sido virtual, todo ha sido en casa, ha sido bastante complejo, ¿no? Han hecho simplemente trabajos en casa muy suaves, hemos reducido el trabajo de campo casi a un 20% de lo que se hacía, ¿verdad? Entonces, todavía no tenemos auxiliares oficiales en el grupo 1 y 2. Con ustedes está trabajando Eduard Paz, que es el auxiliar y hace varios años. Entonces, voy a hablar con los auxiliares para ver qué tratamiento se les va a dar a los que están repitiendo la asignatura, porque en realidad se convalida campo porque es pesado, porque se van al campo hacer un proyecto desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, muchas veces con el auxiliar, hacer los proyectos, se van al Cerro San Pedro, ¿verdad? Entonces es bastante pesado, pero el semestre pasado y creo que el anterior no ha habido campos por la pandemia. Hemos trabajado en la casa, haciendo unos cuantos planos y nada más. Entonces ahora estamos volviendo a la presencialidad con campos. Entonces déjenme preguntar a los auxiliares, vamos a reunirnos para ver si realmente lo que se ha hecho en estos últimos 2 semestres se puede considerar como campo para convalidar o vamos a ver qué cosas podrían aumentarse para los estudiantes que están repitiendo la asignatura. Ya, entonces se les va a avisar durante el transcurso de la semana. Bueno, les decía justamente de que esto de acá pueden investigar, todo lo que vayamos a hablar pueden investigar. Tal vez algún estudiante revise esto con el radio de la Tierra, haga un análisis de curvaturas y me diga, no, ingeniero, se ha equivocado. No es 1 centímetro, es 1.1, digamos. Puede ser, ¿verdad? Entonces me gustaría que alguien pueda hacer estas verificaciones, pueda hacer las investigaciones, etc. ¿Ya? Bueno, esa era la aclaración de la... Disculpe, una pregunta. Claro, De estas cosas que investiguemos por nuestra cuenta, el día jueves lo podemos exponer, ¿verdad? el día jueves tienen que exponer. Sí, me tienen, gracias por la pregunta. Todas las preguntas son muy buenas. A mi correo institucional me tienen que mandar su presentación PowerPoint y su informe en formato Word. Yo lo reviso y ese rato les contesto por el correo igualmente si está bien, si está autorizado o si tienen que corregir, tienen que aumentar algo a su presentación. Entonces me mandan al correo, yo les respondo y el día jueves pueden empezar a hacer sus exposiciones. Si hay muchas exposiciones, no se preocupen, o sea, vamos a exponer durante todo el semestre, o sea, más bien para este caso durante estos primeros 2 meses para el primer parcial y luego los siguientes 2 meses para el segundo parcial, o sea, no se desesperen de que este jueves hay que presentar. Entonces, los que puedan para este jueves, bienvenidos, y no el siguiente jueves y todos los jueves vamos a presentar. ¿Está bien? Está bien, Inge, muchas gracias. Perfecto. Ahora vamos a hablar de lo que es la geodesia. Para el tema de geodesia, vamos a explicar lo que son las coordenadas astronómicas, también llamadas coordenadas geográficas. ¿Ok? ¿Qué son estas coordenadas? Bueno, en este caso, ahí tenemos el planeta. Vamos a dibujar los ejes como si fuera absolutamente circular. Sabemos que no es así, ¿no ve? El planeta tiene achatamientos, tiene irregularidades por la costra, ¿no? De la costra terrestre, etcétera. Entonces, pero dibujamos así para un entendimiento mayor. Entonces, a ver, veremos cómo sale este dibujo.
Y ahí estamos dibujando. No, dibujar solamente la parte de adelante, ¿ya? Ese es el círculo de mayor diámetro que tiene el planeta. Es el círculo del ecuador. A partir de ahí, los círculos se van reduciendo en diámetro. Círculos se van reduciendo en diámetro. Son círculos paralelos. Por eso estos de acá se llaman los paralelos. Y en el otro sentido, tenemos otros círculos, pero todos son iguales acá. En este caso, todos estos círculos son iguales. Los círculos que partían del ecuador hacia arriba y hacia abajo van reduciendo. El círculo de ecuador es el más grande y a partir de ahí van haciéndose más chiquititos hasta llegar al polo norte y al polo sur. En cambio, los meridianos es como si agarráramos una pelota, como ven ustedes, y la partimos por la mitad. Todos los meridianos son exactamente iguales. Entonces, estos son los meridianos. Siendo el más famoso el meridiano de Greenwich. Vamos a decir que este de acá sea el meridiano de Greenwich. Entonces, todo lo que estamos hablando, decíamos, es sujeto de investigación. Alguien puede investigar por qué usamos el meridiano de Greenwich, a quién se le ha ocurrido estas coordenadas astronómicas, geográficas, desde qué años se utilizan. O sea, todo lo que hablemos acá se puede investigar, se puede complementar, ¿verdad? Para que sea más bonita la materia también. ¿No ve? Bueno, si yo quiero ubicar un punto en el espacio acá, este punto P, ¿qué es lo que debo hacer? Debo proyectar su línea al ecuador y al meridiano de Greenwich. En el meridiano, en el ecuador, tenemos 0 grados y tenemos 90 grados positivo hacia el norte y 90 grados negativo hacia el sur. En Greenwich tenemos 0 grados y hacia la derecha, si quieren, hacia el este, 180 grados y hacia el oeste, 180 grados también. Esas son las coordenadas geográficas. Entonces, a ver, ¿con qué color podemos hacer? Con lila vamos a completar. Aquí se nos forma un ángulo vertical y aquí se nos forma un ángulo horizontal. Entonces, las coordenadas geográficas son un ángulo vertical, un ángulo horizontal y la cota. Al ángulo vertical se lo llama latitud. La latitud puede ser, bueno, es de 0 a 90 grados, puede ser norte o puede ser sur. El ángulo horizontal es la longitud. Y la longitud es de 0 a 180 grados. Puede ser hacia el este o puede ser hacia el oeste. Y la cota es la elevación en metros sobre el nivel del mar, lo que ya habíamos explicado. Eso no cambia en ningún momento. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda tal vez? Bueno, estas coordenadas astronómicas se siguen usando hasta el día de hoy. Si ustedes entran a Google, he dejado mi celular en mi dormitorio, pero si ustedes entran a Google y preguntan las coordenadas de Cochabamba, les va a avisar cuánto valen en coordenadas geográficas. Les va a decir cuánto es la latitud, la longitud, etc. Ahora, esto es geodesia, cuando se trabaja en coordenadas mucho mayores, mucho más grandes, donde sí importa la curvatura terrestre. Cuando estamos trabajando en coordenadas geográficas, sí se maneja la curvatura terrestre, ¿verdad? Esa es la figura real. En ingeniería civil, para nuestros planos de ingeniería, no usamos coordenadas geográficas. Esto entra, digamos, para saber de dónde salen las coordenadas con las que vamos a trabajar. Nosotros en ingeniería trabajamos con las coordenadas UTM.
que son las unidades transversa de Mercator. Las unidades transversa de Mercator, con esas trabajamos acá. Y en realidad, lo que hace Mercator, también pueden investigar todo lo que vayamos hablando durante todo el semestre sujeto de investigación, porque cada capítulo es diferente a los demás, ¿no? Lo que hace Mercator es algo realmente espectacular, porque Mercator lo que hace, dice, y hace esto en el año 1500 y pico, ¿verdad? Cuando no había ni siquiera una pinche calculadorita. Dice, aquí voy a poner 0 grados, ¿verdad? Y vamos a trazar acá toditos los meridianos. Entonces aquí va a ser menos 180 grados y aquí 180 grados. De igual manera, dice aquí vamos a poner el ecuador. Aquí va a ser 0 grados, pero no puede llegar hasta arriba porque, fíjense, todos los meridianos confluyen al mismo lugar acá, al polo norte, y aquí abajo al polo sur. Entonces, dice, voy a hacer solamente hasta aquí nomás, hasta un puntito, ¿verdad? Entonces, traza los paralelos hasta donde puede. Si no me equivoco, está en su texto esto más clarito. Llega a 84 grados en la parte de arriba y 80 grados en la parte de abajo, ¿no? Entonces, lógicamente, aquí están los continentes, ¿verdad? Entonces, es algo espectacular porque él hace una proyección ortogonal de un círculo, cosa que es muy difícil de hacer. No es tan fácil, hay correcciones, etcétera, que eso vamos a ir viendo después. Pero Mercator hace esto hace más de 700 años atrás, una cosa espectacular, o 500 años atrás, no son 700, hace 500 años atrás. Bueno, pero ¿cuándo se le da el uso correspondiente a estas coordenadas? Porque estaban olvidadas. Se comienzan a utilizar en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados entran acá y comienzan a escriben acá, ponen numeritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para que los alemanes no sepan dónde iban a atacar. Ponen C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, etc. ¿No? Entonces, de esa manera comienzan a ubicar los puntos en coordenadas UTM. Por ejemplo, por acá es la K. Vamos a trazar la K, la letra K. Y por acá va a estar el 19. En ese cuadrito 19K se llama la zona UTM. Y 19K es donde estamos ahorita en Cochabamba. La 19K. Cuando ustedes prendan el GPS, ¿verdad? Porque esto entra directo como una aplicación y uso del GPS. ¿Verdad? Cuando prendan el GPS, pues directamente les va a decir, usted está ubicado en la zona 19K. Y de esa manera se ubica cada punto en el planeta con números y letras. Esa es la zona UTE. Y directamente ya se eliminan, se convierten, porque esto de aquí era la longitud y esto de aquí era la latitud, ¿verdad? Sí, de claro. Claro, nuestro amigo Mercator lo que hace es plasmar en un rectángulo, ¿verdad? Lo que ya había, que eran las coordenadas geográficas. Pero los aliados y demás lo que hacen básicamente es convertir estas coordenadas en coordenadas norte y este, coordenadas UTM. Y llevan su nombre en honor a Mercator, las unidades de Mercator. No son coordenadas UTM.
¿Ya? Bueno, vamos a, no sé si hay preguntas acá, tal vez. Bueno, si no hay preguntas, vamos a entrar a la presentación del día de hoy. Espérenme un ratito. ¿Dónde está? ¿Sí? ¿Dónde está? Bueno, desde el día de hoy hasta el día que se jubilen de la ingeniería civil, ustedes van a trabajar con el sistema de posicionamiento global GPS. Actualmente, pues todos conocemos lo que es el GPS, muy rara la persona que no conozca qué es el GPS, de dónde viene y cómo funciona. Tal vez no sepan cómo funciona, pero en los celulares ya hay GPS, ¿no? Bueno, ¿qué es el GPS? Es un sistema de posicionamiento global, como dice su nombre, es decir, nos va a entregar las coordenadas. En primera instancia, la latitud, la longitud y la cota, las coordenadas geográficas, ¿verdad? Pero también puedo pedirle que me entregue las coordenadas UTM. Las UTM son las que vamos a usar, repito, en ingeniería. La UTM directamente trae coordenada norte, coordenada este y la cota, como hemos explicado hace un ratito en la pizarrita. ¿Bien? Tenemos que diferenciar, hay un sistema de navegación que es muy diferente al sistema de posicionamiento. Lo vamos a explicar más adelante. Es un sistema basado en emisión de radioseñal de satélite, un sistema disponible en cualquier condición meteorológica y además disponible las 24 horas del día. ¿Okay? Bueno, eso es lo que dice el fabricante, dice disponible en cualquier condición meteorológica, pero no es así. Cuando tenemos las nubes negras antes de una lluvia, ¿verdad? Esa nube negra cargada de agua lista para descargar, pues hay cierta afectación a la señal de GPS. Disponible las 24 horas del día, correcto. Fue diseñado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, ¿verdad? Desde 1973, y esto basado en la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, los militares se perdían demasiado, no podían manejar planos, todo era una jungla verde, ¿verdad? Todo era monte y se perdían demasiado. Entonces, después de que al final pierden la guerra de Vietnam, deciden ver la manera de orientarse y alguien puede investigar esto también. A alguien se le ocurre pues crear el GPS o los satélites para que puedan dar la posición de una persona en cualquier lugar del planeta. Desde uso civil, o más bien, desde 1984 para uso civil sin ningún costo. Entonces, se utilizan los satélites, lógicamente, porque están a gran altura, pueden ver áreas bastante grandes del planeta y pues se puede trabajar en cualquier momento del día. Los sistemas de navegación, el GPS que estamos usando es de Estados Unidos, Rusia tiene su propio sistema que es GLONASS, Galileo, el sistema de la Comunidad Europea, y Beidou de la República Popular China. Cada uno de ellos tienen sus propios satélites, ¿verdad? Entonces, pueden investigar cada uno de estos, contarnos cómo están funcionando, desde cuándo, cuántos satélites tiene, etcétera. ¿Ya? Tal vez no está funcionando alguno de ellos, tiene algún problema, ¿verdad? Entonces, pero GPS, pues hasta el día de hoy y estamos usando los celulares gracias al GPS. GPS tiene 3 segmentos. El segmento espacial, que corresponde a todos los satélites. El segmento de control, que lógicamente es están las estaciones monitoras del propietario. Y el segmento de usuario, que puede ser para usos civiles, militares, profesionales, etc. Ahí vemos el segmento espacial.
que en origen estaba compuesto por 24 satélites en 6 planos orbitales a una altura de 20.200 kilómetros, y cada satélite con 4 relojes atómicos. Eso era en origen, ¿no? Pero fíjense que los primeros satélites que salen, el año 1973, que comienzan a lanzar los satélites, pues su vida útil se estimaba más o menos entre 15 a 20 años. El GPS Block 2 son los segundos satélites que salen. El primero se lanza, fíjense, en 1989 y el año 1994 ya eran 24. Es decir, para 1994 ningún satélite de los GPS Block 1, que es la primera generación de satélites, estaba ya funcionando. Eran directamente basura cósmica, ¿no? A la fecha hay 31 satélites funcionales, pero han ido improvement, ¿qué es improvement en español? Han ido mejorando, ¿sí? Los satélites con el tiempo, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el satélite GPS Block 2A, ¿sí? Fíjense que son diferentes, ¿no? Los diseños. Ese es el GPS Block 2R. Este era el último hasta hace unos años atrás. Era el 12, el 2F, ¿verdad? Un satélite bastante bonito, con vidas útiles, pucha, mucho mayores, ¿verdad? Las vidas útiles de estos satélites. Pero ya ha salido el GPS Block 3. Creo que hay 2 de estos apenas en el espacio. El segundo se lanzaba el 2021. No sé si por el COVID se lo ha lanzado o no, pero supongo que sí. Los lanzamientos están proyectados, ¿verdad? Entonces, el conocimiento que tengo es que hay 2 Block 3. Tal vez alguien si hace la investigación nos puede contar cuántos realmente hay ahorita orbitando el planeta y de qué tipo es cada uno de los que están orbitando. Bueno, esta es la imagen que he encontrado, la más reciente, pero fíjense, es de 1998, para 27 satélites operacionales, ahora hay, decíamos, más de 31. Entonces, nos muestra que hay satélites distribuidos, si quieren, en todo el planeta, ¿sí? Para poder tener la mayor cantidad posible. Antes, lo que se decía era que con 4 satélites teníamos precisión perfecta, pero cuando prendemos ahora el GPS, pues agarramos 8 satélites, ¿no? El segmento de control, pues pertenece al propietario, están sus estaciones monitoras encargadas de controlar las órbitas, calibrar los equipos, ver que estén funcionando bien, etcétera, ¿no? Ahí están las estaciones monitoras, ¿sí? Pues tenía que haber estación monitora en Bolivia, debido a que está justo en el centro de Sudamérica y además el salar de Uyuni se utiliza para hacer la calibración de los satélites, ¿no? O sea, cuando pasan encima del salar se los verifica todos los elementos, ¿no? Ubicación, velocidad, orientación, todo se hace la calibración de los satélites. Pero nuestro país tiene muchos conflictos, lamentablemente, entonces la estación que estaba planificada para Bolivia se la ha llevado a Ecuador, tristemente. Hubiera sido muy lindo tener estación, poder visitar en el Salar de Uyuni la estación monitora de control, pero pertenece al ejército de los Estados Unidos de Norteamérica, entonces es imposible tener acá, ¿verdad? Una estación del ejército norteamericano en nuestro país, pero en realidad es solamente para manejo de GPS. Lógicamente, sí, pertenece al ejército y se utiliza para fines militares también el GPS. Entonces, han decidido, para evitarse problemas, irse a Ecuador, ¿verdad? Pero no se olviden que casi todo se está moviendo ahora con GPS, o sea, hasta para pedir comida, por pedidos ya te hacen mandar la ubicación pues, GPS. Entonces, las aplicaciones civiles han multiplicado a las aplicaciones militares, lógicamente, ¿no? Pero bueno, nuestro país es así nomás. Fíjense, esa es la distribución de las estaciones monitoras en todo el planeta, ¿verdad? Ahí está el detalle de todas las que tenemos, ¿no? Bueno, finalmente, el sistema de usuario, el segmento de usuario. Ahí están todos los usuarios, ven a un ingeniero trabajando con un GPS, este es un GPS geodésico, va grande, ven a un militar caminando, ¿verdad? Un auto, sí, un barco, un avión, etcétera. Todo lo que sea orientación para
para cualquier tipo de función, pertenece al segmento de usuario. Entonces, ¿qué hace el receptor? ¿Verdad? Identifica los códigos de cada satélite, determina las distancias, etcétera, y en base a eso hace los cálculos para obtener las coordenadas y presenta la información. Pues la precisión del GPS varía desde 1 centímetro hasta 10 metros, dependiendo del equipo que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces aquí volvemos a hablar de la diferencia que hay entre navegación y posicionamiento. La navegación me da un error muy grande. El posicionamiento me da el error de 1 centímetro. Entonces, para navegar, dice que tengo receptores de navegación. Entonces ahí vemos un barquito que debe tener su GPS de navegación, ¿verdad? Una señorita trabajando con un GPS portátil, ¿verdad? Los autos tienen su GPS. Bueno, todo lo que sea en tiempo real, prendemos el equipo, los celulares son en tiempo real, prendemos y nos da un error de hasta 10 metros, ¿verdad? Puede ser de menos. Si lo dejamos un buen tiempito, un GPS me va a dar un error pues, de hasta 3 metros, ¿no? Aquí vemos un navegador pequeñito, ¿sí? Aquí vemos navegadores cada vez más grandes. Aquí arriba están los celulares, ¿verdad? Sí, y aquí tenemos un navegador ya, este no es navegador, un posicionador con su antena, ¿verdad? Este es el navegador más común usado en ingeniería. Me dirán ustedes, pero usted ha dicho que en ingeniería no se usa. No, se usa para fines de relevamiento de sin importancia, o sea, para cosas preliminares, ¿verdad? No puedo hacer yo un plano topográfico usando un GPS navegador. No puedo hacer, ¿verdad? Este navegadorcito sí me ayuda. ¿Cuándo hemos utilizado esto? Cuando vamos a ver un proyecto, por ejemplo, de un canal, sabemos más o menos por dónde va a estar, vamos a buscar los bancos de nivel, que son los puntos geodésicos topográficos, ¿verdad? Para iniciar un trabajo topográfico, los bancos de nivel. Nos buscamos con este aparato, ¿verdad? Ubicamos en el cerro por donde va a ir el canal, de manera, diríamos, grosera. Si queremos ubicar ya los puntos de construcción, tengo que ir con mi equipo topográfico y sacar los datos de los bancos de nivel que se han conseguido con un receptor geodésico. Entonces, esto solamente es preliminar, ¿ya? No se utiliza de manera profesional. Este es otro tipo de navegador. Este es un navegador de automóvil, ya que me muestra los planos de la ciudad y te avisa, ¿no? Gira a la izquierda, gira a la derecha, etcétera, hasta que llegas a tu destino. Estas son las ventanitas y los puntos del GPS. Con uno parecido a este vamos a trabajar para ubicar los puntos muy sencillos, ¿verdad? De coordenadas. Ahí están las ventanitas que tiene el equipo, ¿verdad? Aquí vemos la ventanita 1 de la ubicación y la intensidad de la señal de los satélites. Aquí tenemos una de viaje que nos avisa las velocidades máximas, mínimas, etcétera. Aquí tenemos el mapa. Se puede cargar mapas, pero no como vemos en el caso de atrás, ¿no? No vamos a tener un mapa así como este, ¿sí? Algún rato se tendrá que tener para que sirva de dos cosas, o sea también un GPS de navegación para hacer, bueno, se hace mucho senderismo, se viaja, pero no tiene calles, ¿verdad? Tal vez se unan en algún momento los dos, de esa manera sea mucho más útil, ¿no? Tiene aquí la función brújula y fíjense acá las funciones que trae, son muy divertidas, ¿no? Bueno, caminos, rutas, carreteras, trae aquí arriba, abajo tiene el setup, proximidades a algunos sectores, calendario, alarma, calculadora, cronómetro, salida del sol y la luna, para cazar y pescar, ¿sí? Y finalmente tiene juegos, ¿no? O sea, un jueguito. Esta es la pantallita, una de las, bueno, digamos la principal en este caso, que nos muestra dónde están ubicados los satélites. Yo estoy aquí parado en el centro, soy el punto central. Me dice cómo están los satélites ubicados encima de mi cabeza, ¿no? Aquí abajo me está avisando la intensidad de la señal del satélite y aquí están las coordenadas geográficas que acabamos de ver, ¿no? Y aquí me dice el error, más o menos 14 pies, el error ahorita, ¿no? Un error bastante grande. Esta es la marca de waypoint cuando marcamos puntos. Puedo marcar y guardar puntos, ¿verdad? Me dice la fecha.
me avisa la ubicación. Aquí debería estar la elevación. No sé por qué han puesto en blanco esto, pero aquí debería estar la elevación, ¿verdad? Y finalmente ponemos OK y se guarda acá. Aquí me avisa en caminos, tracks, cuántos he guardado, ¿verdad? Me dice, tengo apenas un track guardado el 7 de noviembre. Me dice que he gastado 1% de la memoria. Y bueno, tengo 19 tracks sin usar. Ahora se puede usar muchísimos más. Ya son ilimitados porque podemos poner una micro SD, una memoria micro SD, pues de varios gigas. Y pues voy a poder guardar pues la cantidad que yo quiera. Aquí se ven las rutas, es muy interesante. Yo puedo guardar mis rutas. Si voy a hacer un campamento, voy a un campamento, entro con mi GPS, ¿verdad? Voy guardando los puntos y para volver, le pido volver por los puntos y me indica por dónde. Una maravilla. También me marca acá el perfil longitudinal. Me dice dónde he subido, dónde he bajado, etcétera, y me muestra cómo ha sido mi ruta en elevación. Bueno, esta es la pantallita del setup, ¿no? De la configuración del equipo. Esto se ha saltado, esto no debe estar aquí. Bueno, en la dilución de precisión, ¿sí? Ya no hay tanto esto, ¿no? Antes cuando los satélites eran 24 nada más y no eran tan potentes, ¿verdad? Se hablaba de la mala, cuando estaban muy pegaditos entre sí, hay una mala precisión, ¿no? Pero fíjense, la cantidad de satélites que agarramos son demasiados. Entonces ya no hay esa dilución de precisión. Bueno, para complementar el tema de la navegación, fíjense que se puede poner en algún zapato, algo que en caso de secuestros, ¿no? Nuestro país, por suerte, no es un país con muchos secuestros, creo, espero, ¿no? Pero hay países donde sí secuestran a la gente, entonces en el tenis, pues, para apretar un botoncito y prender en caso de secuestro. De la misma manera, robo de autos, sí, tenemos el GPS acá y se hace un tracking. Hay empresas que trabajan haciendo tracking con GPS. Nos dan un reporte de, por ejemplo, los hormigones. Aquí hemos trabajado en los pavimentos rígidos que hemos terminado recién con la empresa Campero. La empresa Campero en sus mixers tiene una etiqueta que dice equipo guiado por satélite, ¿no? Entonces, los trabajadores tienen que ir de un lugar a otro y ya saben dónde están yendo, por dónde están yendo. Sirve para guiar cuando se pierden también. Cuando estamos, llamamos a la oficina, dónde está el mixer? Que no llega, ya tenemos que hormigonar. Entonces, ese rato ven en el satélite dónde está y dicen, escucha, se ha equivocado, se ha perdido, se ha ido por otro camino. Entonces le avisan por dónde tiene que ir, etcétera. Entonces, es muy interesante. Cuando roban autos, lógicamente, se sabe dónde está el auto robado. Bueno, han aumentado las aplicaciones, ¿no? Actualmente tenemos pues los celulares ya con sistemas, hay programas específicos, los relojes también inteligentes tienen la opción de hacer ruta con GPS, entonces la tecnología ha aumentado y seguirá desarrollando cada vez más. ¿Errores puede cometer el GPS? Dice, sí, puede cometer errores. O sea, no sé tan graves como meterte al río, pero sí, en este último viaje que hice en febrero y marzo, ¿verdad? He estado viajando un poco antes de carnaval y después de carnaval inclusive. Me fui un rato de eso a Potosí y el GPS me dijo, gire a la derecha. Yo le hice caso. Giré a la derecha y era contrarruta. Todo el mundo venía en sentido contrario. No había una flechita que la alcaldía debería poner para indicar las rutas, ¿verdad? Pero bueno, yo di la vuelta siguiendo al GPS y entré en contraflecha, ¿verdad? Entonces, se te hace cometer errores, ¿verdad? Tal vez no tan graves. Esto sí, en muchos caminos europeos ponen esta señalización que dice no siga la navegación satelital, porque te muestra una ruta para acortar camino tal vez, pero dice son vías angostitas donde no deben entrar camiones. Sí, a veces entra un camión y se queda trancado a media vía, porque no hay curvas, no hay radio de curva para que los camiones grandes puedan dar, o es muy angostita y quedan trancados, ¿no? Bueno, receptor geodésico, lo que hemos visto hace rato, hasta hace rato era la navegación. Ahora vamos a ver el posicionamiento y miren ustedes atrás en el fondo de la pantalla, eso es un receptor geodésico, es decir, un aparato bastante grande, bastante pesado y el receptor que veíamos hace rato me da un error de hasta 3 metros.
Este receptor geodésico que vamos a ver ahora me da un error de 1 centímetro, ¿no? Entonces, aquí vemos instalado ya el equipo, bastante bonito, ¿sí? Entonces, el que veíamos en la foto de atrás es este de acá, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos, diferentes marcas, ¿verdad? Diferentes precios. Entonces, bueno, ahí vemos la posición diferencial. Se trabaja usualmente con 2 equipos para hacer una triangulación. Y bueno, dependiendo cuál utilicemos. El R3 era el más baratito y ese es el que teníamos en nuestra empresa. Lamentablemente, alguien lo hizo caer, se rompió la pantalla y no tuvo arreglo. Desde eso no hemos vuelto a comprar un GPS. Este aparatito nos costó $8,000, ¿no? Entonces, imagínense una caída, hemos perdido $8,000. Pero a medida que va subiendo la tecnología, va subiendo la inversión también, ¿no? El R3 era el que teníamos, pero fíjense, en su momento había hasta el R8. El R3 costaba $8,000 y el R8 costaba cerca de $35,000, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Mucho el tiempo, ¿sí? Y la precisión. Con el R3 lográbamos un error de entre 1 a 2 centímetros. El R8, bueno, entre 1 a 2 centímetros el R3, pero con una lectura de 2 horas. El R8 me sacaba un error de 1 centímetro, ¿verdad? Pero con una lectura de 45 minutos, entonces un poquito más rápido, ¿verdad? Entonces seguramente alguien podrá investigar esto y contarnos qué modelos más han salido en los últimos años. Aquí tenemos diferentes tipos, ¿verdad? Diferentes tipos de colectores de datos. Algunos tienen ya entorno Windows, ¿verdad? Pantallas táctiles, son bastante bonitos. Traen programas, se puede hacer levantamiento topográfico con GPS, se puede hacer. Tenemos en la carrera un equipo de estos, pero no nos dejan usar, tristemente, ¿verdad? Y tengo entendido que lo han arruinado ya, ¿verdad? Pese a que nadie lo usa, entre comillas, ya está arruinado. Pero fíjese acá, dice levantamiento general, carreteras, túneles, ¿verdad? Ya viene con programitas básicos, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un levantamiento general, ¿qué es un levantamiento general? General Survey. Es un levantamiento de datos de cualquier cosa. Voy a levantar una calle, voy a levantar un lote para una casa, ¿verdad? Es un levantamiento general. Si pongo carreteras, el programa ya se pone listo para carreteras y te dice dónde vamos a partir, cuál es el banco de nivel de partida y de ahí comenzamos a arrastrar datos, ¿no? Túneles, como les digo, nunca he hecho túneles, pero imagínense, ya viene con un programa listo para túneles. Para medidas, ¿verdad? Se puede hacer las nivelaciones, para lotes, subdivisiones, calcular las áreas. Ya vienen con bonitos programas. Sí, aquí están sacando, por ejemplo, de un terreno, de fábricas, de calles. Ya se puede hacer levantamientos integrados, ¿verdad? El que tenemos en la carrera es parecido a este que está aquí a la derecha, ¿verdad? No tenemos con integración con estación total. Aquí vemos una estación total a la cual se puede integrar y se puede vincular el rover. Nosotros no tenemos esa opción. Nuestro rover es independiente, pero tenemos para poder trabajar, ¿verdad? Y hacer levantamientos. Entonces, una vez que está vinculado con el satélite y una vez que ya hemos logrado la precisión, podemos movernos con esta lancita que están viendo acá. Si bien aquí tienen una regla graduada por el tema de la altura, la elevación, entonces comenzamos a marcar los puntos que nos van a dar las medidas exactas, las coordenadas X, Y, Z de cada punto, ¿verdad? Y están conectadas por Bluetooth. Lo de aquí arriba es la antena nada más. Y aquí abajo está el colector de datos, ¿verdad? Entonces se vinculan por la antenita y se comienzan a guardar los datos, ¿no? Entonces, aquí vemos el rover trabajando, ¿verdad? Es en este caso vinculado con una estación total acá. Aquí está el rover, se está moviendo, aquí está una lectura, aquí está la siguiente, aquí está la otra. Entonces, puedo moverme y voy haciendo un levantamiento. Después se hace el postproceso. Llegamos a la oficina, sacamos el GPS, lo vinculamos a la computadora y tenemos todos los puntos que hemos levantado, como si hubiéramos hecho con un teodolito. Tarde o temprano, el GPS va a llegar, como les digo, tarde o temprano, va a llegar a reemplazar a los levantamientos tradicionales que hacíamos con teodolito, estaciones totales. Va a llegar ese momento con seguridad en los próximos 20 años, calculo yo, ¿verdad? Donde ya los teodolitos van a estar en el museo, ¿sí?
Además, hay el postproceso con estaciones continuas. En Bolivia, fíjense, tenemos hartas estaciones continuas que pertenecen al Instituto Geográfico Militar. Es decir, yo puedo hacer un trabajo y puedo ir a la oficina del IGM a que me ayuden un poquito. ¿Te pueden ayudar? A hacer un levantamiento, ¿verdad? O sea, a mejorar tus datos, ¿sí? Aquí podemos ver también las estaciones CORS. Tenemos la más cercana aquí en la Universidad Nacional de Salta, una grande. Pero bueno, tenemos ya en nuestro país estaciones continuas. Antes no había, pero ahora sí podemos ir al IGM a que te ayuden un poco. ¿Cómo funciona el GPS? ¿Cómo determina la posición? En realidad genera una ecuación esférica. Es decir, el satélite con el receptor generan una ecuación esférica, ¿sí? Con un segundo satélite se genera una segunda ecuación esférica y ya se intersectan en un plano, ¿verdad? Y finalmente con un tercer satélite se genera una tercera ecuación esférica, ¿verdad? Y dice 3 esferas intersectadas en un punto, son 3 rangos para resolver latitud, longitud y elevación. Con 3 satélites ya se puede resolver, pero te piden que en lo medida de lo posible agarres 4 satélites. Y ahí podemos ver una imagen de las esferas completas con el planeta, ¿verdad? Y 4 satélites en su posición. Entonces, esa es la manera de encontrar la posición con las ecuaciones. Pero lógicamente han visto que cuando prendemos el satélite no agarramos 4, sino agarramos 8. No son 8 ecuaciones esféricas que me van a dar lógicamente mucha mayor precisión. ¿Cuáles son las fuentes de error del GPS? Bueno, la geometría de los satélites, tal vez que algún satélite esté un poquito descalibrado, retardos atmosféricos, relojes imprecisos, etcétera. Pero básicamente lo que más produce errores es el tema de la reflexión, ¿no? Rebota la señal en los hormigones, rebota en los metales y se distorsiona un poco por cuando tenemos líneas de alta tensión, etc. Entonces, lo que hay que hacer es esperar con mucha paciencia. El GPS te avisa cuánto de error tiene. Cuando prendemos un GPS de mano, ¿verdad? Me avisa que el error es de 64 metros, así, ¿verdad? Eso es gigante, pero te avisa. Hay que esperar que las ecuaciones vayan terminándose, ¿verdad? Vayan solucionándose y te va reduciendo el error, ¿verdad? El GPS de mano, el navegadorcito, llega hasta 3 metros cuando lo dejamos harto rato. Y el GPS estacionario, igual, cuando lo dejamos harto rato, estamos hablando cerca de 2 horas, pues logramos 1 centímetro de error. Bueno, ¿para qué usamos esto? ¿Para qué usamos esto? Para bancos de nivel. ¿Qué es un banco de nivel? Es un punto que se ha sacado con GPS y que me va a servir para iniciar y controlar mi trabajo topográfico. Por eso llevamos este capítulo al principio. Es decir, para hacer una carretera debo tener 2 bancos de nivel al principio y un banco cada kilómetro de carretera, ¿verdad? Para hacer un puente debo tener un banco de nivel al inicio del puente y otro banco de nivel al final, o sea, a un lado y al otro lado. Un banco de nivel a cada lado del puente. Para hacer una represa, pues se debe tener bancos de nivel a ambos extremos del cerro y en la parte central unos 2 más por lo menos. Entonces, fíjense, se requiere de tener esta ayuda de bancos de nivel sí o sí. Aquí vemos cómo en Puerto Villarroel 2 bancos de nivel pues los han tenido sin cuidado, no los han cuidado, la gente ha hecho lo que ha querido, ahí están rotos y olvidados. Estos bancos usualmente los hace el IGM y te cobra, no es gratis, cada punto de estos que están viendo ahí destrozados y olvidados cuesta entre 500 a 800 dólares cada puntito, ¿verdad? Encontré estos en un trabajo igual en Chuquisaca, cuando hacíamos un trabajito, me encantó ver, primero en Valle Grande, fue hermoso el que hicimos recién nomás. Esto hemos hecho el 2018, pues casi antes de que comience la pandemia, ¿no? Y fíjense, del 2017 era su banco de nivel, colocado por el Instituto Geográfico Militar, ¿no? Aquí está su código, RGB, ¿sí? Red Geodésica de Valle Grande significa esto, ¿no ve? RGB, la Red Geodésica de Valle Grande, el punto 07, Gobierno Autónomo Municipal de Valle Grande, se prohíbe retirar. Eso está en el suelo. Tiene una barra de acero corrugadita, ¿verdad?
en la parte central, entonces se hace se hace un hueco y se pone esta plaquetita, ¿verdad? Y se llena de hormigón. La idea es que no sea fácil de retirar. Claro, si alguien va a ir con su palanca, lógicamente lo va a sacar, pero se prohíbe retirar, pero es difícil, no va a ser tan fácil, ¿no? Entonces, aquí tenemos el otro de Chuquisaca. Esto hemos ido a hacer ya en pandemia, hemos ido a hacer esto. Sí, Gobierno Municipal de Sudáñez, sí, Radio Urbano, estoy del 2000, finales del 2020, sí, 20. Asociación de Municipios de Chuquisaca, sí, pero estaba desde el año 2008, 001, no sé por qué le han puesto así tan grande, como si fuéramos a poner como si fuera a ver en Sudáñez más de 1000 puntos, no tienes tantos. Todo el pueblo de Sudáñez no debe pasar de 10 puntos, ¿no? Geodésicos, chiquitito es Sudáñez. Entonces, bueno, esos son los puntos geodésicos que se colocan, ¿verdad?, en algún lugar para iniciar un proyecto. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que teníamos que ver el día de hoy. No sé si tienen una pregunta, una duda, una complementación. Inge, una consulta. Aquí en A ver, sí. Cochabamba, como aquí puedo ver en comunidades hay, ¿no? Y aquí en Cochabamba, ¿en qué lugares podríamos tal vez ver nosotros estas Ah, plaquetas? ya, perfecto. En realidad, toda la ciudad, toda la ciudad tiene su red geodésica. Eh, Tengo un documento ahorita que me indica dónde están los puntos. Te lo puedo buscar para el día jueves. Pero en Cochabamba tenemos algunos puntos así georreferenciados con plaquetitas, pero la gran mayoría, al menos los que han puesto los de la alcaldía, no han puesto plaquitas, porque la gente, pues, le gusta llevarse recuerditos, ¿no ve? Entonces, en la mayoría de los bancos de nivel de Cochabamba son clavitos. Han puesto un clavito, ¿verdad? Ha entrado hasta adentro en una acera, por ejemplo, en la junta, han clavado el clavito y le han pintado la cabecita con una pintura rojita, ¿no? Entonces, la red geodésica de Cochabamba está totalmente establecida. Hace tiempo pedí a la alcaldía y les ha dado ataque de risa cuando les he pedido, ¿no? Porque dicen, no te podemos dar gratis, eso es absurdo. La alcaldía ha pagado por su red geodésica cerca a $40,000. Entonces yo les digo, pásenme pues, soy docente en la universidad, ¿no? No han querido, se han matado de risa. Pero tienen toda la red geodésica, está totalmente referenciada. Caminando te encuentras a veces puntitos geodésicos, pero en el centro de la ciudad no vas a ver básicamente así como se ve en Sudáñez, en Valle Grande, en muchos lugares, porque la gente se los saca, ¿no? Pero han puesto clavitos y anotan, está en su descripción, dice, esquina San Martín, por ejemplo, uno ve la esquina de la San Martín y Ecuador, por ejemplo, ¿no? Dice clavito en la esquina sureste de la acera. Entonces, el topógrafo ya sabe, los topógrafos de la alcaldía ya saben dónde están haciendo recapados, por ejemplo, ahora de la zona central, ahora que están cambiando, seguramente han desaparecido la gran mayoría de estos puntos en el casco viejo, porque están cambiando las aceras, ¿no ve? Están cambiando aceras, entonces ahí sí es complicado, porque tienes que vincular con otros puntos. No sé si han verificado los puntos antes de hacer el cambio de las aceras, creo que no, porque fui a pasear el otro día por el centro y vi que estaban cambiando todas las aceras. Me acerqué a ver si había alguna referencia topográfica y no he visto. Entonces, tal vez han desaparecido, ¿verdad? Entonces, de ahí tienes que jalar puntos, se puede. Hay que buscar de 1 kilómetro donde tengas un punto que nadie lo haya tocado y hay que avanzar con mucho cuidadito, ¿verdad? Hasta llegar a un punto donde quieres tener tu referencia y ahí puedes poner otro clavito, ¿verdad? O en definitiva, nuevamente instalar los GPS geodésicos, ¿verdad? Y sacar nuevamente las coordenadas de los puntos, ¿sí? Y pones un clavito donde estás, ¿no? Supongo que harán algo parecido. No he hablado con los topógrafos de la alcaldía para ver qué es lo que van a hacer. Pero he visto que están recapando algunas calles, están trabajando, ¿verdad? No sé cómo estarán manejando las cotas, pero sí tienen que manejar cotas. Se cometen muchos errores por el no manejo de esto, pero fíjense que pueblitos tan chiquititos como Sudáñez, pueblitos como Valle Grande y demás, tienen su red geodésica y eso ayuda mucho, porque con red geodésica tú sabes dónde van las aguas, sobre todo, o sea,
No pueden quedarse las aguas estancadas en las calles, ¿verdad? Sabemos cuál es la red geodésica. Y aparte de eso, las alcaldías tienen que diseñar su plan maestro de vialidad, cómo van a estar sus calles, y su plan maestro de drenaje. Es decir, ellos tienen que saber por dónde van las aguas. El día que se va a pavimentar una calle, no es pues decir, haga lo que usted quiera, no es así. Tienen que mostrarte el plan maestro de drenaje, cómo van las aguas. Van a bajar este lado, van a bajar este lado. A veces tenemos doble pendiente. Entonces, bajen este lado y bajen este lado. ¿Hacia dónde mando las aguas, verdad? Entonces, todo eso se maneja con las cotas y con la topografía. Por eso les digo, el día de hoy estamos dando la bienvenida a las coordenadas UTM. El día jueves les voy a mostrar unos videos de trabajos con GPS y vamos a ver unos planos ya de GPS, o sea, con coordenadas UTM. Como les digo, desde el día de hoy que estamos dando la bienvenida a las coordenadas UTM, hasta el día que se jubilen de la ingeniería civil, pues van a trabajar con planos con coordenadas UTM. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, si no hay preguntas, les agradezco su presencia. Con su auxiliar ya van a comenzar a trabajar. Voy a hablar con los auxiliares hoy en la noche para ver cómo van a hacer los trabajos de campo y cómo va a ser el tema de convalidaciones con repitentes también. Vamos a hablar hoy mismo. No se olviden que no tengo auxiliares del grupo 1 y 2. Simplemente tengo personas que me van a ayudar, pero vamos a hablar con ellos que han sido ex auxiliares para ver cuál sería la mejor modalidad de trabajo y ya comiencen ustedes a trabajar en sus campos y gabinetes. ¿Ok? Entonces, que tengan una muy bonita semana, pásenla bien y nos vemos el día jueves para continuar nuestro avance temático. Un abrazo para todos. Chao, muchachos. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge. Muchachos. Luego, sí.